Saludos amigos de Metro.pr, bienvenidos a otra entrevista especial para Metro.pr. Hoy nos acompaña el secretario de Estado David Bernier. Bienvenido aquí a Metro. No, muchas gracias, una alegría compartir con ustedes. Secretario, lo hemos invitado porque queremos hablar con usted de distintos temas y yo como periodista tengo curiosidad. Mucho se ha dicho que David Bernier no opina de temas controversiales, que se mantiene un poco, ¿verdad?, a la orilla, que trabaja con temas más protocolarios, con los temas lindos. ¿Por qué usted cree que hay esa impresión sobre usted? Yo creo que más que una impresión, y son sectores que viven el día a día tratando de asociar todos los temas de interés público al tema político partidista. Y es un asunto de mucha intensidad que viene acompañado también con la transformación de la manera en que se discuten los temas. Yo siempre he sido muy disciplinado y precisamente si el Departamento de Estado ha hecho algo es todo lo contrario. Es alejarse de los temas protocolarios, es alejarse de los temas a lo mejor más livianos y atender por fin temas de impacto social, de transformaciones económicas, asociarnos a temas, capitanearlos desde el Departamento de Estado, sirviendo de plataforma para lograr relaciones económicas con países de la región, que eso es un tema controversial y de eso hemos hablado todo el mundo. A mí me han acusado de comunista, de aquello. Eso es un tema muy controversial. Sí. Quien lo discute es David Bernier. Aquí cuando el presidente de la República Dominicana aterrizó, que generó controversia en algunos sectores, quien lo atiende y lo defiende es David Bernier. Aquí cuando se habla de la necesidad de establecer relaciones con Cuba, que hay sectores que lo critican, quien los atiende es David Bernier, pero son los temas que le corresponden al secretario de Estado adelantar una agenda que es importante para el país desde el Departamento de Estado. Puede haber otra corriente que es esperar a que el gobernador salga del país para ser entonces gobernador interino. Me voy liviano, no atiendo muchos temas y entonces cuando vienen los temas generales, pues sirvo de portavoz del gobernador, que es otro asunto, porque al final no deja de ser un ayudante o un empleado de confianza el secretario de Estado, que tiene un rol. Y ha sido una transformación a la manera en que hacemos las cosas, que yo creo que es lo que le hace bien al país. Utilizar el tiempo en los temas que son importantes para desde nuestro departamento adelantar causas importantes para el país. En el rol de cuando le corresponde ser gobernador interino o como usted dice, un ayudante muy cercano al gobernador, hay muchos temas que verdad son un aguacero político para el gobernador de Puerto Rico. Difíciles. Y quisiéramos saber su opinión. En el tema de reforma... El secretario de Estado no tiene opinión. Esto es bien, o sea, vamos a poner, esto es bien importante. Los ayudantes especiales, los ayudantes de confianza del gobierno, todos, el secretario de Estado, el secretario de Salud, el secretario de Educación, nosotros trabajamos con una política pública. Hay un programa de gobierno y a cada cual le toca desde su área adelantar. Yo he tenido la confianza, señor gobernador, de elaborar la política pública desde el Departamento de Estado en lo que concierne a relaciones exteriores, en lo que concierne a los proyectos de corporación, en lo que concierne a las organizaciones no gubernamentales, en lo que concierne a un montón de temas. Y en los otros temas, la política pública del gobernador, que la está trabajando, que la está implantando en momentos de mucha dificultad, todos los que estamos en la estructura de gobierno lo atendemos y lo comunicamos desde la óptica de la política pública. Que hay algunos que quisieran saber qué David Bernier quiere pensar tomándose un café en la casa. No, es que no hay chaqueta, esta chaqueta no se quita. La chaqueta uno se la mantiene puesta y uno comunica lo que entiende en la política pública y lo que le corresponde. Así que desde esa óptica nosotros siempre contestamos las preguntas. ¿Quiere decir entonces que usted está alineado a lo que es la política pública del gobernador en cuanto al tema de reforma contributiva o transformación del sistema contributivo? El secretario de Estado, o sea, la función del secretario de Estado, como el del secretario de la Gobernación, como el del secretario de Asuntos Públicos y como todos los otros secretarios, trabajamos dentro de un programa de gobierno que fue refrendando las urnas y dentro de un plan estratégico de gobierno. Nos toca impulsarlo. El secretario de Educación tiene su rol específico y ejecuta. El secretario de Estado ejecuta lo que le corresponde y en los temas que son amplios comunicamos la política pública cuando nos preguntan. Que hay gente que quisiera que el secretario de Estado de manera pública asumiera un rol antagónico. Yo estoy muy claro cuáles son nuestros roles y siempre los comunicamos y siempre que hace falta explicar elementos específicos de esa política pública, así lo hacemos. Hablando, ¿verdad?, de su rol como secretario de Estado, en términos de mirar al resto de América, al resto del mundo, en el tema de reforma contributiva se ha hablado que el IVA, que es lo que se propone, está en todas las partes del mundo. Pero en días recientes, en el tema de la educación, se plantea que no en todas las partes del mundo se le aplica el IVA a la educación. ¿Ustedes cómo lo ven comparando a Puerto Rico, lo que se quiere hacer en Puerto Rico con el resto del mundo? Es un tema ese tema, hay varios temas y la reforma, la transformación del sistema contributivo, que es un tema que se ha venido discutiendo en los pasados años para atender el déficit estructural que el gobierno de Puerto Rico viene arrastrando, pero de igual forma la necesidad
de lograr redistribuir la carga contributiva, de estimular el desarrollo económico. Se tiene que evaluar de esa forma. Yo creo que ahora comienza un proceso legislativo en donde han surgido temas importantes. El de la educación es uno de ellos que se tiene que mirar con mucho detenimiento. Ya han habido planteamientos específicos, incluso ayer desfilaron propuestas específicas de los sectores privados que hay que mirar con mucha responsabilidad y con mucha atención. Hay que mirar de igual forma ese dato. Si en otros países no ha sido grabado la educación privada, es un elemento que es importante que se haya traído a la mesa y que tiene que formar parte de la evaluación que el Departamento de Hacienda tiene que hacer de manera específica para luego someterle al gobernador su recomendación. Eso desfila en las vistas públicas los intereses de distintos sectores. Se hacen recomendaciones específicas muy bien intencionadas. El Departamento de Hacienda lo evalúa desde el punto de vista técnico y luego hace la recomendación de política pública al señor gobernador, que yo le puedo asegurar que con la mente, de manera sosegada, teniendo en cuenta los mejores intereses del país, tomará las determinaciones que correspondan para hacer los ajustes que sean necesarios al proyecto que se ha planteado. Recientemente el Departamento de Estado tuvo una iniciativa de promover a Puerto Rico como un centro de estudios para universitarios en otras partes de América Latina. El hecho de que se cobre un 16% sobre esa educación, ¿puede afectar ese esfuerzo? Pues claro, todo eso puede incidir, eso hay que mirarlo. Y ese es un planteamiento que se tiene que hacer. ¿Cuál es el efecto que eso pudiera tener en este tipo de proyectos? Y si hay una propuesta específica, hacer los ajustes en otro lado de la ecuación para que el impacto se pueda compensar. Ese es el debate que hay que tener. Y con esa amplitud, con esa serenidad, con esa responsabilidad, convertir las propuestas sustantivas en números matemáticos para que los técnicos puedan tener la oportunidad de convertirlos en propuestas específicas y finalmente el gobernador hacer la evaluación de política pública. ¿Cómo ve usted que se pueda comparar la economía puertorriqueña con otras economías de la región cuando entre en vigor el sistema contributivo nuevo? Bueno, nosotros tenemos nuestros problemas y las otras economías tienen sus problemas, tenemos virtudes y defectos, ¿no? Nosotros tenemos que convertirnos en un país cada vez más competitivo. Nosotros hemos perdido mucha competitividad en los pasados 20 años. Pero un 16% sobre todo lo que se consuma afecta a la competitividad. Bueno, hemos visto, sobre esos planteamientos han habido distintas opiniones. Han habido economistas que plantean que precisamente el gravar el consumo y permitir que se haga más liviana la carga contributiva en el área de ingresos le da mayor poder adquisitivo a unos sectores. Hay otros que plantean que el momento histórico reclama cautela. Pues mira, todo eso hay que discutirlo a la luz de lo que el país más necesite. Yo creo que la discusión está donde tiene que estar en este momento. Primero hubo un análisis de especialistas, hubo un planteamiento, una evaluación a nivel ejecutivo, hubo un proyecto que llegó a la legislatura y ahora hay unas vistas públicas en donde está participando mucha gente. Yo creo que eso es bien importante porque al final, para que los proyectos puedan legitimarse, tiene que haber participación ciudadana efectiva, que es lo que está ocurriendo. Esos elementos, colocarlos, esas preocupaciones que puedan haber de que se afecte la competitividad. Hay profesionales como son los economistas, que hay puntos a favor y en contra de las distintas visiones, la legislatura actual y luego el Ejecutivo regresar y tomar determinaciones finales. Otro tema también por el lado económico que afecta la imagen de Puerto Rico y en la región es todo esto que se está hablando de que Puerto Rico está en quiebra, Puerto Rico está en bancarrota. Ahora mismo hay unas vistas públicas en el Congreso para ver si Puerto Rico se puede acoger a la ley de quiebra federal. ¿Qué inquietud, si alguna, le plantean a usted otros mandatarios de otras partes del mundo? Antes de eso quiero regresar atrás, porque la pregunta tuya fue bien importante. Esa determinación de la redistribución de la carga contributiva, de la transformación del sistema contributivo, como muchas otras, al final tienen que tener como consecuencia no solo resolver el problema inmediato, sino darle las herramientas a Puerto Rico para que sea más competitivo. Por eso tiene mucha validez la pregunta que se hace de qué se va a hacer con el nuevo escenario económico, a dónde se van a dirigir los esfuerzos, porque evidentemente tenemos que aprender de las lecciones del pasado. Por ejemplo, no podemos volver a tener una carga tan grande sobre el Banco Gubernamental de Fomento y la emisión de deuda pública para volver a caer en lo mismo. Se tiene que ser más juicioso a la hora de la utilización de esa herramienta. No podemos volver a enajenarnos de la realidad regional y tenemos que hacernos más competitivos. Tenemos que ponerle ojo a los incentivos que damos a nivel local para asegurarnos que tengan la consecuencia al desarrollo económico del país. Todas esas propuestas son legítimas y genuinas y hoy están desfilando en el proceso legislativo, así que son elementos importantes a atender. Sobre lo otro y lo que provoca en otros países, las noticias que han salido en los pasados años sobre los problemas fiscales de Puerto Rico y económicos son asuntos que hay que explicar.
Sí, por supuesto que siempre que coinciden escenarios, sobre todo cuando hay empresarios presentes, salta la preocupación sobre el momento económico que atraviesa Puerto Rico y nos corresponde, ese es parte de los roles que a nosotros nos toca, explicar de manera sensata a aquellos que tienen interés hacia la inversión hacia Puerto Rico, cuáles son los retos de Puerto Rico, porque seguimos teniendo, a pesar de esos grandes retos económicos y fiscales, seguimos siendo un país muy competitivo y muy atractivo, particularmente en industrias específicas. ¿Qué usted cree que le conviene más a la imagen de Puerto Rico a nivel de relaciones exteriores? ¿Acogerse a una quiebra bajo un capítulo 9 de la Ley de Quiebra Federal, reestructurar la deuda o tratar de ir al mercado y coger préstamos a un interés altísimo y resolver por ahora? Funciona como funciona todo en la vida, siempre cumplir con tus responsabilidades va a permitirte una mejor impresión ante el tercero. Ahora, tratar de cumplir de la manera más responsable posible y utilizar las herramientas que existen para que ese cumplimiento se dé. Pero siempre el cumplir va a ser una herramienta que te va a vender mucho mejor ante un tercero que cualquier otra posibilidad. Secretario, volviendo un poquito al tema de la reforma contributiva y el debate que se ha dado hacia adentro en Puerto Rico y a lo que se proyecta hacia afuera, ¿qué bien o mal le hace al país tener a la alcaldesa de San Juan, que es la capital, en una guerra, ¿verdad?, pública contra el proyecto de la administración de reforma contributiva? Bueno, lo que es importante es que todas esas oposiciones se hagan en un ánimo constructivo y que el planteamiento final sea a llevar el mensaje que cada sector entiende, eso incluye a los alcaldes y a la alcaldesa de San Juan. Es importante que se entienda, pero sin alejarnos de la realidad que está viviendo el país, de momentos fiscales difíciles y de la necesidad de tomar decisiones importantes de cara al futuro. Siempre que se den en ese ánimo y siempre que haya la apertura, luego de planteado la posición, para reconocer si se hacen ajustes o si se dan pasos en direcciones que puedan conciliar, pues son ¿Usted cree que el tono que se está llevando, por ejemplo, en el caso de la alcaldesa es constructivo? Yo espero que eventualmente llegue a eso. Está comenzando esa gestión. Yo creo que eventualmente ese y todos los tonos que salgan de los distintos sectores tienen que enfocarse hacia el deseo de que las cosas le salgan bien al país. Pero de entrada no ha sido ese el tono. Ha sido un tono intenso, que hay que esperar que fluya un poco más. Yo siempre me gusta dar ese espacio porque estoy convencido que al final todos queremos lo mejor para el país y que nos vamos a encontrar en espacios de conciliación que van a ser importantes para Puerto Rico. Secretario, ¿por qué su foco ha sido Latinoamérica y no Estados Unidos continental? No, porque es que Estados Unidos, ahí estamos. Estados Unidos, los vínculos comerciales nuestros están sólidos, hay una estructura que atiende también a los Estados Unidos, tenemos al comisionado residente, tenemos la oficina de PRAFA, tenemos oficinas comerciales, es una actividad que ocurre, el espacio que estaba necesitado de atención y donde por naturaleza nuestro Departamento de Estado atiende es el Caribe y el mundo. Así que nosotros lo hemos definido muy bien para no chocar, pero de igual forma tenemos gestiones continuas, diarias. Hoy antes de venir para aquí tuve una conversación importante con el Departamento de Estado Federal, con quien hablamos todos los días, y son nuestros colaboradores en el esfuerzo por lograr acercarnos más a América Latina y el Caribe, que es también una agenda de los Estados Unidos, es también una agenda de los estados de Estados Unidos que tienen esfuerzos importantísimos. Decía el secretario de Estado en una entrevista de Pensilvania, que es puertorriqueño, que tenían 20 oficinas comerciales, pero de igual forma quieren abrir una oficina de atención a los inmigrantes como la que tenemos nosotros aquí en Puerto Rico. Pues ya nos unimos ahí los intereses, ya próximamente nos vamos a estar viendo aquí en Puerto Rico para unir esfuerzos en función de esa visión de que nuestras jurisdicciones tengan más oportunidades en el Caribe y América Latina. ¿Y qué le responde usted a quienes públicamente lo critican diciendo que usted juega a la República? Gracias a Dios cada vez son menos. Ese es un discurso de hace 20 o 30 años, que la actual generación tenemos que ir alejando cada vez más de ellos. Gracias a Dios las voces son cada vez más tenues, porque es un planteamiento que ya no hace sentido en un mundo globalizado, en donde la interacción entre los países es lo natural. Estarían diciéndole lo mismo al estado de Texas con las relaciones que tiene con México, a Minnesota con Canadá, a Hawái con Japón y Australia. Esa es la realidad en los Estados Unidos, tiene que ser nuestra realidad. Alejarnos y pensar que precisamente hacer lo que es natural, que es aprovechar y establecer plataformas que les faciliten oportunidad a nuestros empresarios, era jugar a la República, nos ha hecho mucho daño. Gracias a Dios, esa visión cada vez se va abandonando, son ecos muy tenues los que todavía quedan, pero la gran mayoría de todos los sectores ideológicos ya han comprendido la realidad de un mundo globalizado del cual tenemos que beneficiarnos. Hablando de nuevas realidades, la nueva realidad
política de Estados Unidos, de relaciones políticas de Estados Unidos con Cuba, ¿cómo Puerto Rico puede insertarse ahí? ¿Ha tenido conversaciones con el Departamento de Estado de Estados Unidos para ver cómo Puerto Rico puede de alguna forma tomar partido en estas conversaciones? Sin duda, inclusive el gobernador le escribió al presidente de los Estados Unidos felicitándolo por el paso. Yo creo que era un paso importante. La política de los Estados Unidos hacia Cuba había sido inefectiva en los pasados años. Yo creo que el presidente ahí acertó. Y Puerto Rico, siendo la jurisdicción de los Estados Unidos hispanoparlante en el Caribe, pues tiene que jugar un rol protagónico, como fue hace tiempo atrás. Ayola, ¿por qué abandonamos ese liderato bajo las presidencias anteriores con el punto cuarto, con la Alianza para el Progreso, con la Cuenca del Caribe? Puerto Rico era protagonista y de pronto en los pasados 20 años hemos abandonado esa posición de liderato. La oportunidad que brinda el nuevo discurso de los Estados Unidos hacia Cuba, de que Puerto Rico vuelva a tener una oportunidad de posicionarse en el Caribe, es extraordinaria. No solo por la oportunidad directa que hay entre Cuba y Puerto Rico, sino que este puede ser el comienzo de una nueva mirada de los Estados Unidos al Caribe, en donde Puerto Rico puede sacar mucho provecho. Pero esta vez tiene que ser con un esfuerzo local propio, en donde los Estados Unidos nos ayuden, colaboren con nosotros en ese esfuerzo de posicionar a Puerto Rico. ¿Y esa carta han tenido alguna respuesta a nivel, porque sé que usted ha hecho algunos esfuerzos, pero a nivel de Estados Unidos incluir a Puerto Rico en los esfuerzos? Veo un ánimo hacia eso, eso hay que trabajarlo y cultivarlo todos los días, pero yo creo que hay conciencia del rol estratégico que pudiera bien Puerto Rico jugar. Pero bien importante, nosotros tenemos que atravesar nuestra propia estrategia, definir nuestros propios puntos que son importantes para nuestro desarrollo y desde esa perspectiva entonces tener el diálogo con los Estados Unidos, porque en última instancia nos toca a nosotros como puertorriqueños adelantar nuestra causa en el Caribe. Hablando de nuestros diálogos con Estados Unidos, nuestras relaciones con Estados Unidos, ¿es cierto o es falso que a usted le ofrecieron una candidatura para comisionado residente junto a Alejandro García Padilla en las próximas elecciones? Eso es falso. Bueno, vamos a ponerlo así, a este país le encanta el tema de la política partidista. Al otro día de las elecciones ya habían primarias en Puerto Rico. Sí. O sea, Puerto Rico tiene las primarias más largas en la historia porque este país disfruta mucho de la actividad política partidista, demasiado para mi gusto. Yo creo que deberíamos tratar de dedicarnos al país, de dedicarnos a los asuntos que tienen que ver con gerencias políticas. Eso de la política partidista para más luego, pero al país le gusta mucho. Y siempre suenan los rumores, es algo que se puede haber planteado, pero no es algo que yo esté considerando. Pero se lo han planteado a usted. Lo han planteado en llamadas telefónicas, pero un asunto formal no. Y yo te puedo anticipar que no es algo que yo esté considerando ni que vaya a considerar. ¿También usted ha descartado una candidatura a la gobernación? También la he descartado, no es algo que esté considerando. Yo estoy enamorado de lo que estoy haciendo y créanme, uno se da cuenta, sobre todo cuando ha tenido la oportunidad de comenzar temprano en la vida pública, que no necesitas una posición político-partidista para sentir satisfacción en el servicio. Eso yo haberlo dicho hace 10 años y que no me creyeran, pues está chévere, porque ya llevo casi 12, 13 años en la vida pública, repitiendo lo mismo, y siempre he sido consistente en hacer el máximo de los esfuerzos donde la vida me lo permite, con transparencia, con honestidad, con respeto a las diferencias y trabajando duro, no entreteniéndome con los ruidos, que ahí es que la gente confunde. De pronto es más fácil, me levanto todos los días a ver qué hay en la radio y llamo, y formamos el revolú lunes, martes y miércoles eco. ¿Y cuándo trabaja esa gente? ¿Cuándo tú le dedicas tiempo al plan estratégico? ¿Cuándo te responsabilizas por tus resultados, como nosotros hacemos con los proyectos específicos que nos hemos comprometido con el país y que cuando nos reclaman los resultados, ahí están? Secretario, pero tomando en consideración que lo que usted plantea, que este es un país que le encanta la política partidista y tal vez este no sea el momento, pero va a llegar el momento, se está acercando el momento de la campaña. ¿Lo veremos usted en algún momento al lado de su jefe, el gobernador Alejandro García Padilla, apoyando sus aspiraciones a la reelección? Bueno, yo respaldo las aspiraciones que tiene el gobernador Alejandro García Padilla todos los días con el esfuerzo que hago como secretario de Estado, cumplir con mi responsabilidad y asegurar que las cosas vayan bien desde el Departamento de Estado y con la confianza que él me ha dado, es parte de ese esfuerzo de colaborar en su esfuerzo de reelección. Llegará el momento en que él hablará de eso, llegará el momento en que con sus asesores que atienden ese asunto político buscarán la forma y la estructura de comunicar la gestión de gobierno que él ha venido realizando en beneficio del país. Ese será otro escenario cuando corresponde y cuando toque, no antes. El problema es que no podemos entretener al país 4 años hablando de política partidista, entreteniéndonos con los ruidos, a la mínima provocación, generando debates que entretienen, distraen, afectan el ánimo inclusive del país para atender los problemas que tenemos que resolver. Yo he optado y ya lo he asumido como un asunto de vida, que voy a dedicar todos mis esfuerzos a las cosas que son importantes para el país, aunque algunos sectores, por provocarme o por criticarme por un asunto
de beneficios particulares, quieran tratar de que yo haga lo contrario. No hay forma de que yo me levante por las mañanas y desperdicie tiempo que tengo disponible para echar para adelante las cosas importantes del país, a utilizarlo en debates que yo entiendo que son estériles. Usted habla de que en su momento los asesores políticos del gobernador trabajarán la estrategia de comunicar lo que él ha hecho. ¿Esa va a ser una tarea difícil? Pues por supuesto que va a ser un reto, porque a él le ha tocado atender asuntos que decidió no postergarlos porque no podía postergarlos más, y creo que fue lo correcto. ¿Usted cree que él es valiente? Alejandro García Padilla sin duda ha sido y lo ha demostrado, es muy valiente en su gestión como gobernador de enfrentar los retos que el país tiene de frente, que son enormes y que el país los conoce, y hacerlo de cara al pueblo. ¿Y usted cree que ha sido transparente en manejar esos retos? Ha sido transparente, ha hecho los planteamientos que ha entendido en ocasiones. Eso le ha costado mucho. Porque se ha dicho que no, se ha dicho que hay documentos que se han ocultado, que la discusión ha sido cerrada. Y entiendo que puedan haber asuntos particulares en donde la evaluación técnica dice que a lo mejor un documento debe haber salido antes que otro, y puede eso ocurrir, pero en términos generales él le ha hablado al país de frente, ha tomado decisiones muy difíciles, muchas de ellas antipáticas, que tienen que haber tenido su costo político, y él lo ha hecho a sabiendas, se lo ha comunicado al pueblo, y llegará el momento en que juzguen. Y cuando llegue ese momento, pues cada cual habrá un candidato de un partido, otro de otro, cada cual le presentará al país cuáles son sus proyectos de futuro, y el país adjudicará, pero vamos a esperar que ese tiempo llegue. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Echar el país hacia adelante, con responsabilidad, hablando, y cuando las cosas salgan mal también plantearlo, eso no hay ningún problema. Tratar de que el país se una más allá de esas diferencias partidistas, que ese es el problema principal que tiene nuestro país, más allá del crédito, más allá de la competitividad, es nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo en los asuntos fundamentales. Y en momentos críticos como este, eso tiene que ser prioridad. Secretario, déjeme pasar a una pregunta más liviana. Ay, gracias. ¿Alguna vez el rol público de su esposa, que es una persona muy querida en Puerto Rico en los espacios de entretenimiento, lo han puesto en aprietos en su rol público como funcionario de gobierno? No me han puesto en aprietos, lo que sí han sido temas de conversación y discusión, pero nosotros lo tenemos muy claro. Yo creo que ella tiene el derecho, todo el derecho del mundo a vivir sus pasiones con intensidad, a ganarse la vida dignamente como lo hace, con el respeto que lo hace, y tiene en su esposo su fanático número uno. Al final la vida es para ser feliz. Ella desde su capacidad como comunicadora, yo como servidor público en este momento, y ambos echar hacia adelante una familia y ser feliz. Mañana yo termino como secretario de Estado, le agradezco a la vida la oportunidad que me dio de servirle al país, y continúo mi vida privada como ciudadano y como papá y como esposo. Y eso siempre va a ser primero que cualquier candidatura, que cualquier otro tipo de consideración. Hablando, ¿verdad?, del rol que ella tiene, del rol suyo, vamos a enmarcarlo en la discusión sobre la equidad de género y que las posibilidades de la mujer profesional y del hombre, y cómo se ven uno y el otro. ¿Cuál es su posición en todo este debate que se ha dado? Que era un debate importante de tener, que son pasos que tenemos que dar hacia adelante. Y fíjate que incluso, a pesar de la intensidad del debate, que todavía mantiene a sectores antagonizando, bueno, ya hay unos elementos que se han superado. Yo creo que el término de equidad de género lo abrazó todo el mundo, y de igualdad nos vamos moviendo hacia eso, o la gran mayoría lo han abrazado. Los documentos o la literatura que generó tanta controversia, ya se adjudicó que no es la literatura. Faltan unos temas que mantienen sectores divididos, pero vamos a enfatizar en donde hay coincidencia, que tiene que haber igualdad de género, que tiene que haber equidad, que tiene que haber respeto. Yo creo que ya los grupos inclusive más antagónicos han estado de acuerdo en esos conceptos. Eso ha sido muy positivo del debate que se ha llevado a cabo. Secretario, usted tiene hijos, un niño y una niña, precisamente. Para ello vivo. ¿Cómo maneja este tema de la equidad? Desde cosas tan sencillas, el nene juega con carritos y la nena con muñecas, y ella la viste de rosa y él de azul. Y a lo mejor nos criamos así. Yo recuerdo cuando yo estudiaba economía doméstica, la estudiaban las niñas, y artes industriales los varones, en donde me tocó estudiar, y eso ha ido cambiando, y la nueva tendencia, la realidad de una humanidad que se comunica ahora de manera más fácil, de que nuestros niños van a estar expuestos a imágenes y a información a una edad más temprana, nos obliga a los papás y a las mamás a incorporar nuevas tendencias a la hora de criar y de educar. Así que nosotros nos mantenemos educando a nuestros hijos sin prejuicio, con mucho respeto, dándole la información para que ellos poquito a poco vayan tomando sus propias decisiones, y que al final sean niños felices y niñas felices. Y hacemos lo mejor que podemos. Tenemos, tanto Alexandra como yo, venimos de dos hogares muy humildes, muy sencillos, de papá y mamá, extraordinarios, trabajadores, servidores públicos. Así que tenemos una buena escuela, y tratamos siempre de mirar eso como la meta a seguir.
Muchas gracias, secretario, Siempre. por haber venido aquí a Metro.pr. Este es su casa, es bienvenido cada vez que quiera y tengamos algún tema difícil que preguntar. Que se repita. Muchas gracias. Gracias a ustedes, manténganse siempre conectados a Metro.pr.